Buenos días a todos, muchas gracias por su tiempo. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Hoy estaremos hablando de los dispositivos de detección de incendio de System Sensor. Mi nombre es Daniel Romero, del Departamento de Ingeniería en Seguridad Electrónica en Cisco. Vamos a estar platicando de los dispositivos precisamente de este fabricante, System Sensor. System Sensor es un fabricante a nivel mundial. Un poquito de historia. En cuanto a System Sensor, bueno, fue establecida en 1984. Eh, lo absorbe o es adquirido por Honeywell en el 2000. Es el mayor fabricante mundial de dispositivos de detección de incendio y productos de notificación. También vamos a hablar un poquito de ellos cerca del final del webinar, donde también daremos un espacio para preguntas y respuestas. ¿Okay? Tiene presencia mundial con fábricas en los 5 continentes. Como pueden darse cuenta, es uno de los principales desarrolladores de las tecnologías en detección de incendio. Y también provee esta tecnología para diferentes marcas, por ejemplo, por mencionar algunas, Silent Night, Notified, Firelight, etcétera, ¿no? Desarrolla la tecnología para estos fabricantes y esa tecnología está manifestada en los dispositivos direccionables, aunque a nivel comercial System Sensor como tal, la mayoría de sus dispositivos son convencionales, pero desarrolla para marcas importantes tecnología direccionable utilizando sus dispositivos. ¿Okay? Dentro de los productos enfocados a la detección de fuego o a las alarmas contra incendios, de detección de incendios, System Sensor desarrolla tecnologías en detectores de humo, de calor o de temperatura, módulos inteligentes, inclusive detectores combinados o múltiples, detectores de humo y de humo, calor, monóxido de carbono, etcétera, ¿no? O también los detectores en sus diferentes tecnologías por separado, solo humo, solo temperatura, solo monóxido de carbono, etcétera, ¿no? También maneja dispositivos de notificación audible y visible, es decir, sirenas, estrobos, bocinas estrobos, solo sirenas, etcétera, ¿no? Maneja también dispositivos de detección especializada, como es los detectores puntuales, detectores de ducto, detectores de haz de luz y detectores multicriterio. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos conforme avancemos en el webinar. Hay una serie muy interesante de los detectores de humo de System Sensor, que es la serie I3. Es una serie muy completa de detectores. Una tecnología desarrollada, una tecnología avanzada desarrollada por System Sensor que incluye desde detectores más simples y convencionales en cuanto a la funcionalidad, que puede ser, por ejemplo, un detector de humo o solo temperatura. Y va hasta un detector que, por ejemplo, puede ser detector de humo y de temperatura y tener salidas separadas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tiene una señal o cuando hace una detección de humo, activa una salida en el detector. Pero si la alarma o la detección es en base a la temperatura, entonces activa una segunda salida, la cual está asociada al detector de temperatura. Eso es un mismo detector. Si mal no recuerdo, no he visto yo en el mercado un dispositivo que tenga esa capacidad. Hay detectores multicriterio en el mercado, pero todos se basan en el funcionamiento de que cualquiera de los dispositivos o de los sensores dentro del detector que entren en alarma, entonces vamos a tener una alarma por el dispositivo. Es decir, si la alarma es de humo, el dispositivo entra en alarma. Si la alarma es de temperatura, el dispositivo entra en alarma por una misma salida. En este modelo de la serie i3 de System Sensor tenemos las salidas separadas, que pudiera resultar útil para aplicaciones especiales. También, por ejemplo, un detector muy completo de la serie i3 sería el detector con detector humo, temperatura, con sirena y con salida de relevador. Entonces, además de que tiene la salida de alarma, tiene una salida de relevador para funciones múltiples, para aplicaciones especiales. Y bueno, de la serie más completa de System Sensor, ¿no? La línea de detectores fotoeléctricos de la SR3 provee detectores de 2 o 4 hilos. Un dato muy interesante aquí a revisar. Les mencionaba por ahí que los detectores que comercializa System Sensor como tal, en su gran mayoría, son dispositivos convencionales.
No confundir, no porque sean tecnología convencional, quiere decir que no sea tecnología avanzada. Es tecnología avanzada aplicada a soluciones convencionales. Es decir, para cuando nuestro proyecto o nuestro requerimiento, el sistema de detección de incendio, no demande un sistema análogo direccionable o un sistema inteligente, muy complejo y avanzado, cuando no sea esa la necesidad, cuando el requerimiento sea un proyecto pequeño, vaya, hablando de la tecnología convencional, podemos pensar que alrededor de los 80 y 100 dispositivos todavía se puede cubrir con un sistema convencional y que desde luego la inversión económica no será tan importante como lo sería si utilizáramos tecnología análoga direccionable, ¿no? Pero completamente cumpliendo con las normativas y cumpliendo con los estándares y aplicando la tecnología en detección de incendio, incluso en los niveles convencionales. ¿Qué quiere decir convencional? Bueno, que los dispositivos de System Sensor, al final de cuentas, lo que nos entregan cuando entran en alarma es un contacto que se cierra. Todos los dispositivos, por normativa, todos los dispositivos de detección de incendio deben de ofrecer un contacto normalmente abierto. Cuando el dispositivo es activado o entra en alarma, ese contacto seco se cierra. Y eso para el un panel convencional, significa una condición de alarma. Entonces, se vuelve muy práctico, viéndolo por la parte accesible en cuanto al costo-beneficio, la relación costo-beneficio. Es decir, podemos tener sistemas muy básicos, pero muy funcionales, con 20 dispositivos, 40 dispositivos, 60 dispositivos, le mencionaba hasta 80 o 100 dispositivos, todos pueden ser cubiertos por un sistema convencional y el costo va a ser muy bajo en comparación con un sistema análogo direccionable. Ahora bien, hay dentro de los sistemas convencionales hay detectores de 4 hilos, los cuales requieren 2 hilos para la alimentación y 2 hilos para la alarma. Bueno, en esa parte no debemos de tener problemas. Normalmente son utilizados inclusive para sistemas de intrusión. En una residencia donde nosotros queremos tener protegido nuestro hogar, el área de la cochera, el área del boiler, el área de la cocina, el cuarto de los niños, etcétera. Podemos seleccionar el dispositivo adecuado para cada área y conectarlo a nuestro sistema de alarma de intrusión. No será un sistema que cumpla con las normativas en cuanto a detección de incendio, pero vaya, aprovechando que ya contamos con un sistema de intrusión, podemos utilizar los dispositivos convencionales para tener un nivel de protección aceptable a nivel residencial, es decir, en nuestras casas, donde no tendremos problemas por tener que cumplir con alguna normativa internacional o algo así. Ya para aplicaciones industriales, bueno, ahí sí se va a recurrir a paneles específicos que cumplan con la normativa. Los productos de System Sensor no tienen ningún problema para cumplir con las normativas internacionales, incluso para aplicaciones industriales. ¿Ok? Bien, entonces, en cuanto a los 4 hilos o detectores de humo de 4 hilos, 2 de alimentación y 2 de alarma o 2 para la zona. Sin embargo, hay otros tipos de dispositivos convencionales que trabajan a 2 hilos. No confundir con los sistemas direccionables. Los sistemas direccionables, en su mayoría, son a 2 hilos. Es decir, la conexión de todos los dispositivos se hace sobre un solo cableado y sobre ese cableado se van colgando los dispositivos en paralelo. Para que cada dispositivo reporte al panel su dirección. Esos son los sistemas direccionales, son los sistemas inteligentes o análogos direccionales. ¿Ok? Pero los dispositivos convencionales a 2 hilos de System Sensor tienen la capacidad de, por el mismo cableado que reciben la alimentación, por ese mismo cableado mandar la señal de alarma. ¿Cuál es el detalle aquí? Bueno, que muy pocos paneles soportan estos detectores. Es común que de repente por la cuestión del precio, resulta que los detectores de humo convencionales a 2 hilos son más baratos que los convencionales a 4 hilos. Y es muy común que la gente los compre por el precio. Y observan, ok, además de que es más barato es a 2 hilos, lo cual quiere decir que me voy a ahorrar la mitad del cableado. Igual y lo ponen en su panel de intrusión y resulta que no funciona. El panel de intrusión entra en alarma y nunca lo podemos sacar de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que los paneles de intrusión, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría no soportan detectores de humo convencionales a 2 hilos. Deben de ser a 4 hilos, en su mayoría. Sí hay algunos sistemas avanzados, algunos sistemas completos, hablando por ejemplo de los paneles de intrusión de Honeywell, el Vista 48LA, por ejemplo, soporta detectores de humo de 2 hilos, pero solamente en la zona 1. Hablando de la serie Vista FBP, sistemas de detección de incendio
de Honeywell en la serie Vista, les soportan detectores de humo en la zona 1 y en la zona 2, detectores de humo convencionales a 2 hilos, solamente en la zona 1 y en la zona 2, y hasta 16 por zona. Entonces, es bueno, evidentemente es muy bueno utilizar detectores de humo convencionales a 2 hilos, no vamos ahora a la mitad del cableado, y por ahí resultan un poco más económicos. Pero siempre tendremos que tener cuidado o asegurarnos de que el sistema al que lo vamos a conectar los soporte, y cuánto soporta y en qué zonas lo soporta, ¿okay? Porque muy pocos sistemas lo hacen, ¿sale? Bien. Adicionalmente, la serie incluye accesorios que optimizan la capacidad de los dispositivos, es decir, dispositivos de prueba de los detectores para ver qué nivel de suciedad tienen, dispositivos para retirar el cabezal del detector, para darle un mantenimiento más sencillo. De repente no es tan fácil a una altura de 3, 4 o 5 metros estar con una escalera o con alguna maquinaria especial tratando de retirar el detector para darle su limpieza anual, ¿no?, que debe de llevar por normativa. Una pequeña herramienta que vemos aquí en la imagen nos ayuda a través de algún alguna vara, alcanzar el detector y retirarlo desde abajo, hacer el mantenimiento a nivel de piso, volverlo a colocar sin ningún problema, ¿no? Son algunas herramientas que nos ofrece System Sensor para dar servicio a los dispositivos convencionales. Ok, bueno, maneja detectores de humo y calor convencionales, detectores de monóxido de carbón, detectores de temperatura y dispositivos de notificación audible y visible, como pueden ser sirenas strobo, solo sirenas. Vamos a ver, para eso que tenemos un par de preguntas acá en el modo de preguntas. Ok, bueno, algunas personas comentan que tienen problemas de audio. Por favor, revisen su PC, si es que me escuchan, ¿verdad? Porque tenemos varias confirmaciones de audio y video, entonces al parecer el problema no es de la transmisión, seguramente debe ser un problema de su PC. Por favor, revísenla y ojalá puedan integrarse al webinar. Un día mencionaste que por normativa son normalmente ¿quién regula esa normativa? Gracias. Ok. Hay varias normativas, UL por ejemplo, FM, NFPA, entre otras, ¿no? Esas son las, digamos, las que de este lado del continente nos rigen. Son normativas internacionales. Claro, hay también los equivalentes o los similares para el continente europeo. De repente llegan productos de aquel continente que no están homologados para las normativas de este lado del mundo, pero eso no quiere decir que sean malos o que no funcionen. Incluso hay gente que puede asegurar o que garantiza que las normativas en el continente europeo son todavía más estrictas que las normativas UL en FPA o FM inclusive, ¿no? Pero bueno, son equipos que cumplen con normativas, las que nos van a estar dirigiendo a nosotros debido a la cercanía que tenemos con nuestro país vecino, Estados Unidos. Bueno, pues son precisamente las que les comentaba, ULFM y NFPA. Si por ahí tienen la oportunidad de revisarlas, se darán cuenta de estos detalles que les comento, ¿no? Tenemos otra pregunta. En el caso de los clientes siempre solicitan pruebas de ellos, por lo general usamos electroimán, aerosol, los kits disponibles para pruebas, pero la pregunta es, ¿existe alguna norma o exigencia de cómo se pueden aprobar el detector? Bueno, evidentemente existen herramientas para hacer pruebas de los dispositivos, como pueden ser imanes, ¿va? Hay dispositivos que tienen la capacidad de, si las acercamos a un imán, mandar su señal de alarma. También hay dispositivos que tienen una pequeña orificio, tamper, donde con una aguja o un clip inclusive lo presionas y manda la señal de alarma. También es otra forma de probarlos. También tenemos o existen los probadores en aerosol, humo enlatado en aerosol. En realidad son químicos que simulan el humo, ¿va? Sin embargo, todas estas son pruebas pues, que evidentemente no son humo. Entonces, si es un detector de humo, ¿cuál es la mejor forma de probarlo? Pues echándole humo. Esa es la realidad, ¿verdad? La prueba del clip o la prueba del imán, en realidad lo que es una prueba eléctrica de que algún dispositivo, un pequeño switch se está cerrando dentro de la electrónica del detector y eso manda la señal de la alarma. Pero no quiere decir que el detector ha detectado humo. Entonces, la forma correcta de probar los detectores es echándoles humo, ¿sí? Y humo como tal. Entonces,
mucha gente lo prueba con cigarros, lo prueba con inciensos, o vaya, un humo controlado, ¿verdad? Tampoco vamos a iniciar un incendio en una planta para tratar de probar los detectores. Se debe de hacer de forma controlada. Y sí, un incienso o un cigarro puede ser una solución. Aunque, les comento, existe la herramienta del detector de humo en aerosol, la cual está aprobada por UL y por las principales normativas. Entonces no debemos tener problemas. Pero siempre están los clientes que dicen, bueno, la prueba que hiciste es como que no me parece muy correcta porque pues en caso de un incendio real, ese no es el producto que se va a generar, ¿verdad? Se va a generar humo como tal, ¿verdad? Y entonces muchos clientes piden que la prueba se haga con humo y con cierta razón, ¿verdad? Entonces la mejor forma de probar el detector de humo, pues echándole humo, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrar un resumen de las normas de la NFPA? No existe tal cosa, hay que comprar la norma o hay que tomar la norma. En Syscom ofrecemos certificaciones en la norma NFPA, también ofrecemos un curso básico en detección de incendio, que es una introducción a los sistemas de detección de incendio muy bueno, se los recomiendo, en la medida de lo posible tómenlo, y si alguna vez tienen la oportunidad de tomar la certificación que también ofrecemos de la NFPA, en la que autoridades de la NFPA vienen a las instalaciones de Syscom e imparten la certificación con validez oficial a nivel internacional por 2 años. La certificación dura 4 días. Es un curso intenso, es un curso fuerte, no todos lo aprueban. Sin embargo, para nuestros distribuidores que han tomado el curso básico de incendio, casi podemos garantizar que aprueben la certificación en NFPA. La inversión es importante, tiene un costo significativo, ¿eh? Entonces, pues imagínense, hacer esa inversión y luego perder una semana encerrado en una capacitación y luego no aprobarla, bueno, pues sí es un poco complicado. Entonces, como recomendación, si tienen la oportunidad de tomar la certificación en NFPA 72, tomen previo el básico de incendio que impartimos en Cisco, está basada en la NFPA 72, lo cual les ayudaría mucho a aprobar esa certificación. Pero no existen resúmenes como tal de la norma NFPA 72, hay que o certificarse o comprarlas para estudiarlas, ¿ok? ¿A cuánta distancia se traen los detectores de humo uno de otro? Bueno, volvemos un poquito a lo que es la norma NFPA 72, que determina que el espaciamiento entre detectores debe de ser de 9.1 metros a una altura no mayor de 3 metros. Sin embargo, si esta altura es mayor de 3 metros, bueno, hay que aplicar, hay una tabla con factores y con reglas que hay que seguir para determinar el ajuste del espaciamiento según la altura. Pero si la altura de los techos no es mayor a 3 metros, el espaciamiento de los detectores debe ser a 9.1 metros máximo entre detector y deflector. ¿Es bueno o malo sopletear los sensores que les da servicio? Bueno, supongo que quiere decir que si es bueno o malo sopletear los detectores cuando se le da servicio. Es bueno si se hace de forma correcta, es decir, se tiene que hacer con aire comprimido seco. Hay que evitar, desde luego, aire comprimido húmedo, porque pues, lo dañaría invariablemente, ¿va? Entonces, hay latas especiales de aire comprimido seco que consiguen en las casas de electrónicas, sin problema, esas se pueden utilizar. No hay ningún problema. Y de hecho es correcto. Cada cierto tiempo, por normativa, se le va a dar mantenimiento al sistema de detección de incendio por lo menos una vez al año, ¿eh? Eso no quiere decir que solamente una vez al año, dependiendo de la instalación y dependiendo del proyecto, se determina la cantidad de mantenimiento que debe llevar. Si lo instalamos, por ejemplo, en un aserradero, bueno, pues el sistema debe llevar un mantenimiento casi creo que bimestral o trimestral, ¿verdad? Pero si es un ambiente muy limpio, unas oficinas, un corporativo, etcétera, y a lo mejor no requiere de un servicio tan prolongado, la norma me exige o me especifica que debe ser por lo menos uno al año, es decir, lo necesite o no, debe tener un mantenimiento anual, ¿ok? Bien, como les decía, hay varias preguntas con respecto al mantenimiento de detectores. Sopletearlos, pero con aire comprimido seco, debe ser especificado seco, porque si no, lo van a dañar, ¿ok? Bien, continuamos con nuestra presentación. Eh, Dentro de los detectores especiales de System Sensor, por mencionar alguno, tenemos el detector de monóxido de carbono. Tiene un temporizador de 6 años de vida útil, es de un montaje sencillo, en pared o en cielo raso, tecnología de detección electroquímica confiable y precisa.
Celda de detección, el equipo confiable y de alta precisión para proporcionar la advertencia temprana ante niveles peligrosos de monóxido de carbono. Es algo que de repente en México no tenemos muy bien contemplado, pero la verdad es que en los incendios la gente no fallece quemada. La gente fallece por la falta de oxígeno, porque la combustión generada durante el incendio consume todo el oxígeno y desde luego lo que tenemos en el ambiente es monóxido de carbono. Entonces la gente primero se asfixia con el monóxido de carbono y fallece por asfixia y después se quema, desde luego, pero la gente en un incendio normalmente, la mayoría de los casos, fallece por asfixia por el exceso de monóxido de carbono en el ambiente. Entonces, por ahí hay muchos videos o en las capacitaciones que nosotros damos, platicamos un poco de cómo avanza un incendio y por ahí nos damos cuenta de que 1 minuto o 2 minutos en un incendio es muchísimo tiempo y si no nos damos cuenta o si no tenemos un sistema de alarma tan eficaz o tan rápido para que nos alerte dentro del primer minuto del conato de incendio, si nos alerta después de 2 minutos o 3 minutos, ya no hay mucho que hacer. Y hablando, por ejemplo, de las residencias, de los hogares, ahora con las fechas de sembrina, las lucecitas, cereales, estas de Navidad, del pinito, todas estas cuestiones, vaya, muy propensos a generar incendios, ¿no? Entonces imagínense que esto suceda a las 2, 3 de la mañana cuando estamos todos dormidos y si no contamos con un sistema de detección de incendio, un sistema que cuente con detectores de temperatura, detectores de monóxido de carbono, detectores de humo, y no nos damos cuenta dentro del primer minuto que se generó el conato de incendio, bueno, pues es muy probable que no logremos salir a tiempo, ¿no? Hay muchísimos casos registrados de este tipo, ¿no? Falta de cultura que no tenemos aquí en México en cuanto a la seguridad contra incendios, menos a nivel residencial, pero bueno, vamos avanzando y Cisco pueden tener acceso a todas estas tecnologías, desde convencionales hasta inteligentes, y desde luego con todo el soporte de la ingeniería para determinar los equipos más adecuados según su requerimiento. ¿Okay? Entonces, no abandonen la idea de los detectores de monóxido de carbono, muy importantes. Otros dispositivos especiales que maneja System Sensor son los detectores de humo en ductos, los ductos de los climas, de calefacciones o aire acondicionado o paquetes combo, ¿no? unidades paquete que manejan los dos tipos de control de ambiente, ¿no? De temperatura. Estos dispositivos se instalan en los ductos precisamente de estos sistemas y monitorean el flujo del aire dentro del ducto a través de unas pipetas que hacen los muestreos del aire, ¿no? Incluso tienen la capacidad de que si se detecta algún conato de incendio, algún residuo de humo que esté circulando sobre los ductos de respiración del sistema de calefacción o del sistema de aire acondicionado, entonces el mismo detector puede mandar una señal para el apagado del clima y evitar que se propague el incendio por estarle inyectando oxígeno a través del sistema de ventilación. ¿Ok? Una pregunta tenemos por acá, muy bien. ¿Cuándo se requiere la certificación de un proyecto de ingeniería? ¿Quién es el responsable de certificar un proyecto de ingeniería? Bien, ¿quién es el responsable? Buena pregunta. ¿Quién es el responsable cuando alguien instala un sistema de detección de incendio? Y esto es algo muy importante que nosotros les hacemos ver cuando recibimos una llamada o un requerimiento de un sistema de detección de incendio. La persona que lo va a instalar debe estar certificada, ¿sí? La persona que lo diseñó, que lo recomendó, que lo vendió, que lo instaló, debe estar certificada en las principales normas. En este caso, si en su localidad Protección Civil o Bomberos ofrece una certificación de este tipo, sería basada en la norma oficial mexicana, la NOM 002, y tiene validez local, bueno, esa sería, ¿va? Pero la verdad es que no existen esas certificaciones. Yo no he sabido de alguna en ningún estado de la República, yo ya la habría tomado. Entonces, lo que hicimos en Syscom fue contactar a las autoridades de la NFPA en Estados Unidos y conseguir que podamos traer a México de forma directa, a través de Syscom y personal de la NFPA en las instalaciones de Syscom, esta certificación con validez internacional y por 2 años, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable? Sí, pues el que lo diseña, el que lo instala, el que lo recomienda, el que lo vende. Ese es el responsable. Por eso nosotros, cuando nos llaman y dicen, oye, necesito un sistema de detección de incendio,
lo primero que vamos a preguntar es si están certificados o no. Si no están certificados, bueno, no hay mucho que hacer, porque en realidad, vaya, es una forma de protegernos a ustedes, es una forma que nosotros nos protegemos a ustedes de que primero se acerquen a informarse un poco más, a conocer un poco más acerca de los sistemas que están recomendando o el área de la seguridad en la que se están incursionando, ¿no? Es una buena oportunidad de negocio, los sistemas de detección de incendios son muy, muy lucrativos, sin embargo, pues también conllevan mucha responsabilidad. Un sistema de detección de incendio mal instalado, más que un negocio, es un problema muy grande, ¿va? Y va desde demandas millonarias hasta prisión, dependiendo de cuál fue la falla, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente el responsable es quien lo instala, quien lo vende, quien lo ofrece, etcétera. De ahí la importancia que se cuente con las certificaciones. Ok, en alguna ocasión, por aquí preguntan quién solicita estas certificaciones. En alguna ocasión, en una certificación en la Ciudad de México, un cliente me comentaba que había gente que andaba instalando sistemas de detección de incendios sin absolutamente ninguna certificación, sin ningún curso, sin ninguna capacitación. Y me comentaba, y tienen años instalando y no pasa nada. Pues sí, porque no ha pasado nada. Pero el día que pase algo, el día que uno de sus proyectos se queme y alguien fallezca, bueno, ese es un problema, es una papa caliente que nadie quiere, ¿va? La aseguradora no la quiere, el usuario final no la quiere, Protección Civil no la quiere, y están buscando dónde dejan ese problema, dónde se queda ese problema, hasta que lleguen al integrador, al instalador, que puso el sistema, y le van a decir, ok, tu sistema falló, el edificio se quemó y falleció el velador. Entonces, pues, se está generando una investigación para deslindar responsabilidades, ¿verdad? Préstame tus credenciales, préstame tus certificados. Y resulta que no los tiene, bueno, listo. Todos los demás van a dar las manos y sobre esa persona va a recaer toda la responsabilidad y toda el peso de la ley, ¿verdad? Entonces, de ahí que nosotros insistamos mucho en que cuenten con sus certificaciones, para que desde luego, en la medida que cuenten con sus certificaciones, estarán capacitados para instalar y ofrecer este tipo de sistemas y protegidos en el conocimiento de las normativas y de cómo se deben de instalar. ¿Ok? Bien, además de los sistemas de detección de humo para ductos que maneja System Sensor y de los detectores puntuales de los que veníamos hablando, System Sensor también maneja una serie de productos o de dispositivos de supervisión de rociadores, ¿sí? ¿En qué consisten este tipo de dispositivos? Bueno, se encargan de monitorear el sistema de hidráulico para los dispositivos, para los sprinkler, para los dispositivos rociadores, ¿verdad? De tal manera que el sistema se asegura que en todo momento hay presión en las tuberías, de si por alguna razón hay alguna fuga en alguna de las tuberías, también el sistema está enterado y por ahí evitar que nos vamos a quedar sin agua y no nos demos cuenta, ¿no? Sistemas de posición de válvulas tipo volante, cuando han sido activadas, cuando han sido abiertas, cuando han sido cerradas, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos de supervisión de rociadores también los maneja System Sensor. Como tal, su función es supervisar el estatus del sistema hidráulico para la extinción de incendio, para la supresión de los incendios en base a agua. Detectores de flujo de agua, por ejemplo, detectores de presión, interruptores de supervisión. También existe o también maneja System Sensor dispositivos o estos modelos en su versión a prueba de explosión para ambientes explosivos, ambientes industriales explosivos, en los que, pues bueno, no sería muy adecuado que la activación de estos dispositivos generara una chispa que entonces sería la que pudiera ocasionar el desastre, ¿no? Entonces los sistemas, este tipo de dispositivos especiales para este tipo de aplicaciones son a prueba de explosión. Dentro de los detectores de los sensores de flujo o de presión existen estas tres series: WFD convencional, WFDT, señalización de ramales y residenciales, y WFDTH para aplicaciones puramente residenciales. ¿Ok? System Sensor maneja múltiples líneas de dispositivos de detección, de notificación y de supervisión para sistemas de detección de incendio. Y su catálogo es enorme. En Syscom procuramos tener los dispositivos de mayor movimiento, los casos de éxito de System Sensor,
Entonces, por ahí ustedes tienen una aplicación especial, un requerimiento especial, en el que requieran un modelo específico de System Sensor, que por alguna razón no tengamos en nuestra página, en nuestro catálogo, debido a su especialidad como tal, no hay ningún problema. Si es un modelo válido de System Sensor, se lo podemos conseguir. Es decir, podemos contactar con fábrica, solicitar el precio y el tiempo de entrega en México, y sin ningún problema lo podrán tener con ustedes en un par de semanas, 3 semanas máximo, ¿no? Es un caso de que no lo tuviéramos. Como les comento, normalmente tenemos la mayoría de los dispositivos más utilizados en los sistemas de detección de incendio, detección, supervisión o notificación de incendio. Esos dispositivos System Sensor los tenemos, pero sí, el catálogo de System Sensor es muy amplio, y de repente hay algunas aplicaciones muy especiales que no son muy comunes en México, pero que en caso de que los llegaran a requerir, con toda confianza, nos facilitan el modelo o la descripción del dispositivo, y les conseguimos el precio y tiempo de entrega aquí en México. ¿Okay? Interruptores de alarma de presión, detectan variación de presión ascendente o descendente, interruptores de supervisión de presión, etcétera. Los dispositivos que les comentaba que son para supervisión de sistemas de extinción o de supresión de incendio en base a agua. ¿Okay? Estos son los modelos o algunas imágenes de algunos modelos de estos dispositivos de supervisión, pero para aplicaciones en ambientes explosivos. Es decir, los dispositivos son a prueba de explosión. Bien, hemos llegado a la parte de los dispositivos de notificación, como son sirenas, estrobo, bocinas, solo estrobo, solo sirena, solo bocina, bocina estrobo, etcétera. Múltiples combinaciones. Y en este apartado también System Sensor maneja un catálogo de opciones muy completo. Por ejemplo, déjenme ver, me parece esta. La imagen que tienen en su pantalla corresponde a la sirena estrobo P2R. Vaya, yo creo que el dispositivo más vendido es System Sensor, ¿no? La sirena Strobo, pero todo el mundo la conoce y todo el mundo la ha instalado, etcétera, ¿no? Sin embargo, existen muchas variaciones de esta sirena. Por ejemplo, esa misma sirena que ven en su imagen, pero en color blanco. Entonces ya cambia el modelo. Luego, esa misma imagen o ese mismo modelo, pero en lugar de que diga fire, que diga fuego, es decir, con el texto en español. También existe y corresponde a otro modelo. Luego, blanca y con texto en español. Blanca y con texto en inglés. Blanca y sin texto. Roja sin texto. Roja sin estrobo, con texto en español, etc. Todo ese tipo de combinaciones es posible conseguirlas. Y para cada una existe un modelo. Entonces, si ustedes tienen alguna aplicación especial, por ejemplo, viendo esta que vemos en el costado izquierdo de la imagen, correspondería a la misma P2R, pero con capacidad de instalación en el exterior, debido a la caja y montaje con la que cuenta, que permite que sea instalada en el exterior. Entonces, múltiples aplicaciones para techo, para muro, solo sirena, solo estrobo, con texto en español, texto en inglés, sin texto, en color blanco, etcétera. Y más adelante viene una aplicación interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, cajas de montaje, para por ahí cuando vamos a hacer una instalación donde la caja eléctrica 4x4, la que compramos en la ferretería o cualquier parte, la que se utiliza convencionalmente para instalar dispositivos de este tipo, no es muy estética, y algún cliente puede decir que no le gusta cómo se ve o que por alguna razón queda visible. Entonces existen los accesorios de montaje o las cajas de montaje específicas para cada dispositivo, los cuales ya son más extractivos. Y digamos que son los que se deberían de utilizar, ¿va? Pero debido a que los dispositivos de System Sensor, hablando de los dispositivos de notificación, se pueden instalar en cajas eléctricas convencionales de 4x2 o de 4x4, pues también es común que eviten el gasto de las cajas de montaje. Salvo situaciones en las que la estética sea importante y por ahí no se rompa con una imagen tan tosca como puede resultar una caja eléctrica que se alcance a ver atrás del dispositivo, ¿no? Entonces, existen también los accesorios de montaje, también los tenemos disponibles. Si requieren algún modelo en específico, por favor solamente háganselo saber a su agente de ventas y con todo gusto se los cotizaremos. ¿Okay? Dispositivos para exterior, como les comentaba, para montaje en muro, para montaje en techo,
con su caja especial para aplicaciones waterproof, es decir, a prueba de agua. También hay dispositivos de notificación para diferentes soluciones, como por ejemplo la que vemos en imagen, que corresponde a una lámpara con estrobo ámbar. ¿Para qué nos sirve? Bueno, no todas las alarmas o no todas las alertas son de incendio. Hay alarmas de terremotos o alarmas médicas, etcétera, ¿no? Entonces, pudiéramos necesitar de identificar una alarma diferente a la alarma de incendio a través de activar dispositivos con luces estroboscópicas ámbar, por mencionar uno, ¿no? También existen en azul, en rojo, en verde, etcétera, ¿no? Pero es más común el ámbar como para señalizar una emergencia que no es fuego. Para alarmas de fuego, el estrobo debe ser blanco, debe ser transparente. ¿Sí? La luz debe ser blanca y el estrobo debe ser transparente. Pero para otro tipo de notificaciones podemos utilizar la que vemos en la imagen con una luz estroboscópica color ámbar. ¿Okay? También manejan múltiples tonos o frecuencias de notificación. Por ahí la norma ya especifica, me parece que a partir de la 2003, que para ambientes o áreas asignadas como dormitorios se deben de utilizar dispositivos de notificación audible que trabajen en 520 Hz. Vaya, las personas entendidas en este tema hicieron varios estudios y determinaron que cuando estamos dormidos reaccionamos más fácilmente a una frecuencia de 520 Hz. Les digo, desconozco cómo llegaron a esa conclusión, pero bueno, son precisamente las normativas las que se encargan de hacer estas pruebas y determinar cuál es la mejor solución. Y el FPA es una de ellas, entonces, y determina que en espacios dormitorios la frecuencia de dispositivo de notificación deberá ser 520 Hz. Entonces, pues también considerar ese dato para sus proyectos. Y bien, en realidad los dispositivos System Sensor son dispositivos sencillos, tecnología avanzada aplicada a dispositivos convencionales para aplicaciones desde residenciales hasta industriales, dependiendo del nivel del proyecto y en donde no se requiera o no se desee una inversión muy grande en un sistema análogo direccional o un sistema inteligente. Inclusive también pueden llegar a formar parte de un sistema análogo direccional, de un sistema inteligente, a través de los respectivos módulos, ¿va? De repente en la industria podemos encontrarnos con áreas como áreas de caldera, en las que vamos a instalar detectores de temperatura, y toda esa área pues se puede cubrir con 4 o 6 detectores de temperatura con sus respectivos espaciamientos conforme a norma, y a través de un módulo del sistema inteligente, llámese Salena, llámese Farla, llámese Hochiki, llámese como se llame, siempre que sea direccionable o que sea análogo direccionable o inteligente, con su respectivo módulo podemos conectarle los dispositivos convencionales y por ahí economizar un poco sin salirnos de la normativa, que es muy importante. Entonces, inclusive para aplicaciones industriales avanzadas, los dispositivos de System Sensor los dispositivos de detección de System Sensor pueden ser utilizados sin ningún problema. ¿Los paneles tienen que ser Honeywell? No, en absoluto. Los sistemas de detección de incendio de System Sensor, los dispositivos tanto de detección como de notificación, pueden ser utilizados con cualquier sistema de detección de incendio. Inclusive hablábamos por ahí al principio del webinar que se utilizan con sistemas de alarma de intrusión para aplicaciones residenciales, muy importante. Nos falta todavía avanzar un poquito ahí en México en la cultura de los sistemas de detección de incendio, porque de repente nos encontramos, ustedes no me dejarán mentir, en la industria, paneles de alarma con 40, 60, 80 detectores de humo conectados, algo que definitivamente está muy susceptible a fallar o no está funcionando y ni siquiera nos hemos dado cuenta, y el día que tengamos un conato de incendio el sistema no va a alertar, no va a alarmar como debe hacerlo y por ahí vendrán los problemas. Pero bueno, ya estamos avanzando mucho en ese apartado, cada vez es más la gente que se capacita, cada vez es más la gente que se certifica en NFPA y estamos agarrando cultura en México en este tipo de sistemas. Ya saben, en imagen tienen los datos de su servidor, Daniel Romero, mi dirección de correo electrónico, la página de Syscom. Déjenme ver si podemos, quiero mostrarles un pequeño truco, probablemente ya se lo sepan, pero para quien no, vamos a cómo buscar los dispositivos de System Sensor en la página de Syscom.
Vamos a ver. Aquí. Ok. Bien. Les mencionaba que la P2R es la Sirena Strobo, yo creo la más vendida System Sensor. Seguramente, ¿va? O si no, uno de los casos de éxito de ventas de System Sensor más conocido, ¿no? A nivel mundial. Es P2R. Entonces, supongo que ustedes buscan un dispositivo de System Sensor, pero dentro de la página de Cisco, pues tenemos múltiples equipos, ¿va? Y para diferentes soluciones. Entonces, identificamos un equipo de System Sensor y si le damos clic sobre la marca del dispositivo, esto funciona para todas las marcas, ¿eh? Aquí estamos haciendo el ejemplo para System Sensor debido al tema del webinar, pero funciona para todas las marcas. Entonces seleccionamos algunos dispositivos de la marca que estamos buscando y le damos clic en la marca y eso nos va a enviar a la página, dentro de la página de Syscom, al apartado donde se encuentran todos los dispositivos de esa marca exclusivamente. Entonces, si observan, le di clic en el nombre de la marca y ya puedo ver absolutamente todos los dispositivos de System Sensor que tenemos disponibles en nuestro catálogo. Les mencionaba, es probable que no los tengamos todos. Si por ahí encuentran ustedes alguna aplicación muy especial, muy específica de algún dispositivo de System Sensor que no esté en nuestra página o que no tengamos en nuestro catálogo, bueno, con todo gusto nos regalan una llamada, un correo a través de su agente de ventas o directamente con su servidor y identificamos el equipo y les facilitamos precio y tiempo de entrega. El tiempo de entrega ronda las 2 o 3 semanas, es decir, es relativamente rápido para equipos de aplicaciones especiales. ¿Okay? Bien, pues en cuanto a la presentación, fue todo. Espero que el tip les haya sido de utilidad. Vamos a pasar a un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Por aquí se me acumularon algunas. Vamos a ver si no son repetidas. Y cuáles podemos contestar, cuáles no hemos contestado que podamos contestar. Bueno, preguntaban ahí si los paneles deben de ser Honeywell. No deben de ser Honeywell. Puede ser cualquier panel. Hay que tener cuidado. Digo, a lo mejor está más que se los diga, pero ahí les va. Si utilizan una sirena de 12 volts y la conectan a un panel de detección de incendio, que por normativa debe trabajar a 24 volts, se va a quemar la sirena. ¿Sí? Es decir, más voltaje, menos voltaje, se daña la sirena. Si ustedes conectan una sirena de 24 volts en un sistema de intrusión de 12 volts, no pasa nada. Y cuando digo nada, es nada. La sirena no va a sonar. No se va a quemar, pero no va a sonar, no va a funcionar. Entonces hay que tener cuidado de identificar el voltaje en el que nuestro dispositivo trabaja. Si vamos a utilizar los dispositivos de System Sensor en sistemas convencionales, en sistemas de alarmas de intrusión, en residenciales, entonces identificar cuál es el voltaje en el que trabaja el equipo y asegurarnos de que los equipos trabajen en ese voltaje también. La mayoría de los dispositivos de System Sensor, la mayoría, si no es que todos, trabajan en voltajes 12-24, es decir, pueden ser conectados en sistemas de 12 o de 24 volts. La mayoría, cuestión de ahí, a reserva de algún equipo especial que pudiera trabajar solamente a 24, pero la mayoría trabaja 12-24. No está de más siempre revisar y considerar estos valores en las especificaciones, tanto del sistema al que lo van a conectar, ya sea de intrusión o ya sea de incendio, así como del dispositivo que están tratando de conectar. Deberán trabajar en los mismos voltajes, si no, pudieran llegar a tener problemas o dañar los equipos. Para la certificación se tiene que ver con la sección NFA México. No, para la certificación de la NFA que ofrecemos en Syscom, solamente lo tiene que ver con su vendedor. Es decir, ponerse en contacto con su vendedor y que le reserve un lugar en esta certificación. Esta certificación la ofrecemos solamente 2 veces al año. Entonces, siempre se nos llena. Hay que tener cuidado, hay que reservar con tiempo. Entonces, pónganse, si les interesa tomar esta certificación y contar con un certificado de nivel internacional en NFPA 72, pónganse en contacto con su agente de ventas para que les reserve su lugar en la próxima certificación, que tentativamente será o está siendo programada para el mes de mayo, pasando la Expo Seguridad en la Ciudad de México. Normalmente programamos en mayo la certificación NFPA 72. ¿Ok? Entonces nada más pónganse en contacto con su agente de ventas para que les reserve su lugar en la certificación. ¿Podrían compartir la presentación para una explicación de mi personal administrativo? Claro que sí. Esta presentación, así como el video, estará disponible para su descarga tentativamente hoy en la tarde. Tiene que pasar por un proceso de
revisión y adaptación para la página de Syscom, pero estará disponible para descargar directamente en la página en el apartado de webinars. ¿Ok? Si no hoy en la tarde, mañana en la mañana seguro ya está y la podrán descargar. Muchas gracias por sus buenos comentarios. Ok, la presentación va a estar disponible, comentada. En cuanto al catálogo en línea, bueno, lo pueden descargar de la página de Syscom o utilizar el truco que les comentaba, darle clic sobre la marca. Si están interesados en conocer una serie de dispositivos exclusivamente de una marca, en este caso el ejemplo que vimos fue para System Sensor, pero les mencionaba que funciona para todas las marcas. ¿Ok? Bien, pues muchas gracias a todos por sus buenos comentarios. Y si no tienen más preguntas, pues muchas gracias por su tiempo. Daniel Romero, Ingeniería de Seguridad Cisco, y seguimos en contacto. Felices fiestas y nos escuchamos la próxima.